pensar que vine hace tiempo aquí. ¿Tú viniste? Me encuentro acá en plena feria de postulación, acá en Estación Mapocho, para saber cómo le fue a los chicos en La Paz. ¿Les habrá ido bien? ¿Les habrá ido mal? ¿Serán buenos resultados? Espero que sí, así que les vamos a preguntar estas cositas. Pregunté por redes sociales, ¿quieren participar? ¿Un poquito? ¿Unas preguntas? ¿No? ¿No rechacen? ¿Me rechazaron? Vamos a entrar a la feria del postulante a ver cómo les va a los chicos. Ahí, vamos, vengan. O está exactamente igual a como me acordaba. A ver si alguien me pesca. A ver, veamos a esta gente. Pero, ¿cómo te fue en La Paz? Bien, bastante bien, la verdad. ¿Sabes lo que quieres estudiar? Ahí estamos todavía eligiendo. Estoy entre medicina y gine todavía. Nadie, insisto, nadie dice tecnología médica, bueno. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? Porque quería ver qué opciones tenía, las becas y todas esas cosas. A ver qué me ofrecían. ¿No viniste a conseguir lápices y posi? No, tengo mucho en la casa. Bolsa. ¿Qué le dirías a un chico que está preparando la PAES o que va a postular? Relájense porque uno se estresa mucho y piensa como que al fin del mundo se le va mal, pero no. Yo me tomé un año porque no sabía qué estudiar y quedan 3 días para postular y todavía no estoy segura, así que eso, relájense, todo a su tiempo. Excelente, bien, muchas gracias, muchas. Por lo que veo está la Central, está la IEP, está la Academia de Humanismo Cristiano. Ahí veamos qué sucede acá. Vamos a ver la gente sentada. La gente sentada siempre apaña. Veamos. Primero, ¿cómo te fue en La Paz? Estudié solamente para M1 y en M1 me fue bastante bien. ¿Sabes lo que vas a estudiar? Quiero estudiar Ingeniería Civil en Informática. Estaba viendo en la Federico Santa María o Universidad Autónoma o Andrés Bello, mis primeras 3 opciones. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? Quería informarme más del tema porque igual estaba confundida con el problema de cómo entrar, los beneficios, becas, la gratuidad. Entonces vine aquí para informarme más y de hecho estoy más tranquila ahora con el tema. ¿No viniste a conseguir posi o lápices? También. ¿Consideras que la PAES es una buena forma para medir el ingreso a la educación superior? Encuentro que para ciertas carreras sí, pero hay carreras que miden otro tipo de inteligencia, entonces siento que debería haber alguna forma aparte para poder ingresar, pero igual hay carreras de artísticas, por ejemplo, que no te piden la PAES, entonces encuentro que está bien para la gente que quiere estudiar ese tipo de carrera. ¿Qué le puede decir a una persona que está preparando la PAES o está en el proceso de postulación? Estudiar es muy bueno, pero creo que lo que más importa cuando uno da la PAES es el leer bien y analizar bien las preguntas. Creo que son mucho más importantes que estudiar como tal porque, por lo menos cuando yo di las pruebas, me di cuenta que era demasiada comprensión lectora y analizar bien lo que te estaban preguntando, más que materia, por lo menos. Excelente, bien, muchas gracias. La PAES. ¿Pero están por alguien entonces? Ella va a estudiar. ¿Va a estudiar usted? Uy, ¿puede participar? ¿Le gustaría? Ya, maravilloso, bien. Ya. ¿Está grabando? Ya. Justo la están llamando. Su nombre. Claudia Galvez, ¿Qué va a estudiar? técnico en enfermería. Siempre me ha gustado el área. Estudié, cuarto medio, técnico en párvulo, pero me gusta mucho el área de la salud y pienso que nunca es tarde. ¿Y qué le podría decir a los chicos que van a comenzar con este proceso de la PAES, de la postulación? O que tienen que desafiarse, que todos los días es un reto, así que hay que ponerle empeño nada más. Excelente, bien, muchas gracias. Ahí vamos. Veamos si tengo más suerte. A ver, ya me están mirando raro, así que vamos. ¿Cómo te fue en la PAES? Ahí nomás, no fue suficiente al menos para mí. Pucha, ¿sabes lo que quieres estudiar? Sí, psicología. Estoy viendo en qué universidad. Y las razones, creo que toda mi vida en realidad siempre ha sido una pasión ayudar a las personas. Entonces creo que esa psicología sería una buena manera de hacer en práctica mi pasión. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? Me enteré por mi mamá más que nada y también para preguntar un par de cosas. ¿Y qué le podría decir a los chicos que están preparando la PAES o por este proceso de postulación? Que practiquen harto nomás y hay que darle con todo y con confianza. Excelente, listo. Muchas. No, ¿por qué? ¿Los dos? Yo ¿Cómo le fue en la PAES? Ahí nomás. Pudo haber ido mejorar. ¿Sabes qué es lo que quieres estudiar? Estoy viéndolo todavía. Como por el área de salud, ciencias sociales, obstetricia, Nadie dice tecnología médica. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? para ver la malla curricular, ver si las universidades tienen, las que me interesan, tienen la carrera. Bien, buena, y motivamos encima, bien. ¿Cómo le fue en la PAES? Excelente, muy bien. Hermana. ¡Uy, buenísimo! Bien. ¿Sabes lo que quieren estudiar? Arquitectura, Ingeniería industrial. Teología. en la Universidad Central. ¿No estáis seguros todavía de cuándo? Entre la Chile y alguna otra. ¿Por qué vinieron a la feria del postulante? Para orientarme. Para averiguar las universidades. Para ver la otra opción. Yo sí, pero conseguí uno nomás. Ya me fui forrado por eso.
¿Qué le dirían a los chicos que están preparando la PAES o como las postulaciones? Enfóquense en el NEM y tómense un año, lo mejor que pueden hacer. Importa más, dependiendo de la carrera que quieras, queda lo mismo si es más puntaje o no. Enfocado en el futuro nomás. Bien, excelente chicos, bien, bien. Oye, harta gente, a ver. Y aquí estoy en ahora por el Duoc, aquí está la San Sebastián. Uy, ¿a quién le puedo? No sé qué le puedo preguntar. ¿Sí? Bien. No, no. ¿Cómo le fue en la PAES? Uy, ahí nomás, pero nos da el puntaje. Dar puntaje. Lo importante, lo importante. ¿Cómo encontraste que fue la PAES? ¿Fácil, difícil? No, para mí complicada. Fue un año complicado y la paz es peor, así que... Sí, todo igual estaba difícil porque había preguntas que confundían. ¿Saben lo que quieren estudiar? Sí, nutrición. Kinesiología. La primera opción es la San Sebastián. Y también la sensación estamos viendo. ¿Por qué vinieron a la feria? Por esta mismo, para ver bien el tema de todo. ¿Y no vinieron a conseguir lápices, posit? También. Si se puede llevar, también. Pero... ¿Qué le dirían a los chicos que están preparando la PAES o como que están en el proceso? Uy, que estudien harto. Le pueden decir que no es difícil, pero ya depende de cada quien. Porque a mí se me complicó y puede que a los demás también. Así que hay que estudien harto. Y que no fachaquen si te sale un mal puntaje, ¿no? Te puede devolver a dar. ¿Consideran que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Sí, igual sí. O sea, claro, el puntaje, como dijo mi primo, no se define, pero es importante darle igual. Yo siento que sería mejor que hubiesen pruebas como para entrar a ciertas carreras, no como para entrar a lo que te dé o a simplemente entrar a la universidad. Perfecto, cada uno tiene su opinión. Maravilloso. Ahí, cortita. Ella es la que está interesada en más, así que bueno. No. Ya, a ver, esta gente parece buena onda. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Sí. Bien, bien, buenísimo. ¿Cómo te fue en la PAES? Relativamente bien. Matemática específicamente me fue bastante bien, a diferencia de los demás. ¿Sabes lo que querés estudiar y dónde? Tenía pensado ingeniería comercial, en la Santa María también, pero tengo varias opciones vistas. ¿Consideras que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Si bien, por un lado sí, pero la PAES, a ver cómo podría ser. Esto se edita, así que no te preocupes. Es como una prueba que te mide en base a los conocimientos que tú tienes en mente, pero tú te puedes acordar de esos conocimientos luego de la PAES y que en la PAES después tú te quedas en blanco, que es como que te pone mucha presión en mitad de la prueba. Pero yo creo que igual es un instrumento para la educación superior, pero no que te defina cómo eres. ¿Por qué viniste acá a la feria? Porque mi familia me motivó a venir, porque para ver varias opciones también de universidad, aparte de las que ya tenía vistas. ¿No viniste a conseguir lápices, posi? No, ya las conseguí todas en el colegio. En el colegio las conseguí todas. ¿Qué le dirías a una persona que está preparando la PAES o en la feria? Que bueno, que la prepare con tranquilidad. Como todos lo dicen, esta prueba no define tu futuro. Si bien la puedes volver a rendir, así que con tranquilidad, que se preparen bien nomás y que le den con todo. Excelente, bien, bien, muchas gracias. Ya estamos ahora al frente de la UBO, vamos por... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Ah, la Católica Silva Enrique, la PAES. No, me rechazan siempre. Creo que tendré éxito ahora. Creo que tendré éxito. De la PAES. Pero no es de preguntas. Solo de preguntas de tu experiencia, nada más. ¿Sí? Bien, las convencí. ¿Cómo le fue en la PAES? Bien. Algo. Salvé ciencia. Importante. Salvado, sí. ¿Consideran que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? No, porque algunos temarios igual se lo pasan por el... Upsi. Es verdad. No, sí es lo mismo, porque de repente uno en la de ciencia, uno siempre ahí es donde lo embarra. Sí, también siento que si uno se quiere meter a una carrera, mínimo que sea algo más específico. Una materia puede arruinar básicamente todo el puntaje. ¿Sabes lo que van a estudiar y dónde? No, tecnología médica. Futura colega, yo soy tecnólogo de imagen. Astronomía. No. No, mentira. También me interesa algo del área de la salud, todavía no sé qué, pero algo de ahí. Tecnología médica, medicina. Sí, claro, no, tecnología médica. ¿Por qué vinieron a la feria el postulante? A acompañar a mi amiga a robar lápices. De hecho, esa era la siguiente pregunta. Lo mismo, a robar lápices. Venimos todos lo mismo. ¿Qué le dirían como un consejo a los chicos que están postulando o van a preparar la PAES? Que no se frustren tanto. Yo creo que es más difícil mantenerse en la universidad que entrar. Lo mismo, nada que decir. Sí, que igual se den un poco de descanso, porque muchos se ponen a estudiar y dejan de lado incluso descansar y ya se terminan enfermando después a fin de cuentas. Que sepan nivelar sus tiempos y eso. Excelente, chicas. ¿Rinden la PAES el próximo año y necesitas de una institución que te ayude? Bueno,
Te cuento que Preufilat comenzó con su proceso de matrículas para admisión 2025, en que cuenta todo el material desde el día 1 para la prueba. Es un Preu 100% online en el que puedes estudiar desde la comodidad de tu casa, bajo tu organización y bajo tus tiempos. Así que si estás buscando un preuniversitario donde te quieras preparar desde la comodidad de tu casa para la prueba, aquí te dejo Preufilat. Vale, vamos. ¿Sí? Bien, excelente, bien. ¿Cómo le fue en la PAES? Más o menos. Bien. ¿Saben lo que quieren estudiar y dónde? Obstetricia en Andrés Bello. Obstetricia en La Maya. ¿Consideran que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Depende mucho porque, por ejemplo, hay gente que sí tiene la cabeza para otras cosas, no necesariamente para la matemática o el lenguaje. Opino igual, es muy selectivo y es mucho trabajo, pero se tiene que hacer. ¿Por qué vinieron acá a la Feria del Postulante? Para poder informarme más, porque por internet yo no cacho nada y soy un cero a la izquierda por internet, así que... Sí, yo también porque siento que es mejor algo presencial cara a cara que verlo por internet, cosas que no entiendo. Y vinieron acá también a buscar lápices, post. ¿Qué consejo le darían a alguien que está preparando la PAES o como que va a entrar acá a postular? Trate de pensarlo bien, que no tome decisiones apresuradas, piense en sí mismo también. Piense, no es lo que quieren los demás. Que estudie mucho. Yo salgo de cuarto medio, no me preparé nada. El preu, ni lo pesqué, así que pesquen el preu. Excelente. Ya, que siempre me rechazan. ¿Cómo le fue en la PAES? Bien. Bien. A mí le fue mejor, eso sí. ¿Saben lo que quieren estudiar y dónde? Ingeniería Civil Mecánica en la USACH. Medicina en la Chile. Una excelente futura coleguita. ¿Consideran que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Es la mejor opción que hay. No es lo mejor del mundo, pero es lo que tenemos. No, es muy circunstancial, es que depende mucho de cómo uno se esté sintiendo en ese momento, es cómo le va a ir. Y muchas veces la PAES genera mucho estrés y a la gente por estar estresada le va mal, cuando en realidad les pudo haber ido mejor. ¿Por qué vinieron acá a la Feria del Postulante? La estoy acompañando ahí en realidad. Yo estoy acompañando a mi amiga. ¡Ah, chuta! ¿Puedo sin lápices tampoco? Tengo un estuche lleno, no necesito. Yo sí vengo por un lápiz. Ah, ya, bien. Pero, ¿qué consejo le darían a alguien que está en las postulaciones? Nunca pierdan la esperanza. Cuiden el LEM, importante. Ayuda mucho después tener buen LEM. Confirmo. Bien, listo. Me voy a dar la vuelta. Va. Ya, ¿en qué sector estamos ahora? A ver, estamos en IPLASEX, acá está la Autónoma. ¿Participar? No puedo con esto. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Aguante! ¿A qué estás estudiando? Enfermería, en la Diego Portales. ¿Yo también estoy en la UDP? Sí, y él también. ¿Te ha gustado la U? Sí, es muy... O sea, yo estuve en la Andrés Bello y me cambié a la UDP y estoy muy contenta de estar ahí porque igual encontré gente que es distinta o de otro ambiente, entonces estoy súper contenta. ¿Le recomendarías la U a los futuros postulantes y la carrera? Sí, totalmente. La U es como muy acogedora en ese sentido, así que no se van a sentir solitos. La carrera es súper bonita, los profes igual son muy simpáticos, entonces sí, la recomendaría. Excelente. Muchas gracias, listo. ¿Qué es lo que más te consultan los chicos al venir? Normalmente, ¿a cuánto están las carreras? Como me preguntan más el precio y si están con las becas. Si tienen becas internas, entonces igual como que te ayuda un poquito. El tema del financiamiento igual es súper bueno. De hecho, casi todos nosotros somos estudiantes. Entonces, en base a esto, nosotros igual tratamos de cancelar un poquito, pagar un poquito de nuestra carrera. Están pasando a la gente. ¿Cuáles son las carreras que más consultan aquí? Las carreras que más, de hecho, vienen mucho preguntando por las carreras clásicas, así como medicina, pedagogía, ingeniería, y todas esas carreras nosotros no las tenemos, pero sí tenemos los árboles de esas carreras. Por si quieren de opción ahí, ya saben. Listo, chicos, gracias. ¿Cómo les fue en la PAES? Bien. Ahí. Pudo ser mejor, pero está bien. ¿Saben lo que quieren estudiar y dónde? La medicina en la CAT. No, kinesiología en donde se pueda. ¿Ustedes consideran que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? No. No, porque no siempre vienen para la prueba. Yo iba muy nerviosa, entonces eso me jugó en contra. Sí, por lo mismo, porque la presión que te ponen atrás, la presión que te ponen en los hombros, en la espalda, a veces te juega mucho en contra, puedes ser muy cabo, muy cabezón, pero si no tenés buena mente no vayas a poder dar lo mejor de ti. ¿Por qué vinieron a la Feria del Postulante? No, quería conocer, igual ver otras universidades. Para informarme de las becas, de formas de financiamiento, ver cómo es el tema. ¿Pero no vinieron a sacar post-it, lápices? No, eso ya lo hicimos. ¿Qué consejo le den a alguien que está postulando, que va a dar la PAES? Que vea mejor lo que quiere y lo que en verdad le gusta
como ambiente, no tanto de nombre, sino que donde en verdad sí se pueda sentir cómodo Y que se esfuerce mucho, que todo es posible si es que de verdad da el 100%. y se cree el cuento. Buenísimo, gran consejo, bien, excelente. Ay, periodista. Ah. ¿Sí? Buenísimo, excelente. Consulta, ¿cómo le fue en La Paz? Mal. ¿Sabes lo que querés estudiar y dónde? Lo que estudiar sí, ¿dónde estoy viendo? Derecho. ¿Tú consideras que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? No, porque es como que si te estuvieran como clasificando de, no sé, como eligiendo así como el más hábil queda y el que no, para afuera. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? Bueno, más que nada como para ver la universidad, las opciones que tenía, con el puntaje bajo que saqué, entonces eso. Sacar lápices, popos. Claro, aquí yo como 5 bolsas. ¿Qué consejo le darías a alguien que está preparando la PAES o que va a postular? Que se prepare bien, porque lamentablemente yo opino que no te define, pero es algo que inevitablemente vamos a tener que hacer para entrar a la universidad hasta no sé cuándo. Y a los papás que estén viendo esto, que no presionen a sus hijos, porque es fuerte la carga que uno se lleva. Excelente, ahí, muchas gracias. Ahí. ¿Cómo le fue en la PAES? Bien, supongo, o sea, sí, ya, está bien. Unos 600. ¿Sabes lo que quieres estudiar y dónde? Por ahora tengo pensado química y farmacia en la San Sebastián. ¿Consideras que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Sí, la verdad es que sí, aunque igual no tenemos que guiarnos por el puntaje, o sea, igual encuentro que algunas personas sienten que eso lo define, pero no los define. ¿Por qué viniste acá a la feria del postulante? Porque mi prima me aconsejó que viniera para saber más y que me guiaran más. ¿Me viniste a buscar lápices, pose? Sí, también. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a la universidad o que va a rendir la PAES? Primero que nada, mucha suerte, que confíe en él y que estudie harto. Excelente, ahí listo. No. ¿Cómo le fue en la PAES? Para lo que yo tenía en mente, para lo que yo me había preparado y toda la cosa, yo encuentro que me fue mal. Ahora me dicen que no me fue tan mal, que igual es cierto, pero por lo menos a mi punto de vista, a mi parecer, sí me fue bastante mal. ¿Sabes lo que querés estudiar y dónde? Está entre tres, de pedagogía en educación física o técnico en deporte, fisiología o psicología. ¿Consideras que la PAES es un buen instrumento para medir el acceso a la educación superior? Sí, pero que no le pongan tanta referencia porque mucha gente se mata estudiando por pensar que la PAES literalmente, bueno, con la PAES uno puede definir el futuro, entonces paso por otros motivos, por otros lados para poder entrar a estudiar. ¿A qué viniste acá a la feria del postulante? A buscar opciones, a conocer las mallas. ¿Y viniste a sacar lápices, pose? Con ese objetivo, mi mamá más con ese objetivo. Primero pensando en mi futuro, después... Sí, yo soy el cizañero. ¿Qué consejo le darías a alguien que va a rendir la PAES o que va a postular? Que se preparen, pero que también no se maten estudiando, porque por ejemplo yo me maté estudiando, para mí me va a parecer mal, pero que no se maten estudiando. Excelente, estimado, muchísimas gracias. Ahí bien. Me encuentro saliendo acá de la feria del postulante, acá en Estación Mapocho. Bueno, vieron la cantidad de respuestas de parte de los estudiantes. Ahí nada, espero que les haya ido muy bien. Si tú estás postulando, con todo en este proceso, y si no, baraja opciones, no todo está perdido. Recuerda que eres muy joven. Así que eso, de acá me despido, que les vaya muy bien. Atento en el siguiente video. Chao, chao.